Dos temas han acaparado la atención pública en los últimos días. Por un lado, la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Por el otro lado, las reformas que mandó López Obrador al Congreso para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, renunciando así a que este organismo esté bajo un mando civil. Lo curioso es, cómo el presidente ha usado el argumento de la corrupción para justificar la prisión preventiva oficiosa y la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. Y de eso quiero hablarles. Porque de pronto pareciera como si la corrupción se hubiera convertido en una especie de comodín que sirve para justificar todo y no explicar nada. Veamos de cerca, punto por punto. Sobre la prisión preventiva oficiosa, así justificó López Obrador su llamado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no la declare inconstitucional. La academia, las teorías más avanzadas de políticas públicas nos orientan a que se modernice el sistema judicial, garantizando más libertades. Pues sí, siempre y cuando tengamos verdaderos, auténticos jueces, incorruptibles. Si no, pues es el cuento de nunca acabar, es mantener la impunidad. Ahora veamos cómo se argumentó el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. No es autoritarismo, no es militarizar, es cuidar que la Guardia Nacional no se corrompa, como sucedió con la Policía Federal. Se acaba de pasar. ¿Por qué no cuidar a una institución para que con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa se mantenga la disciplina, se mantenga el orden, la honestidad? ¿Lo ven ustedes? Tanto para justificar la prisión preventiva oficiosa como para defender el paso de la Guardia Nacional a la Sedena se ha puesto como argumento principal la corrupción. Pareciera de pronto que esa palabra se ha convertido en una suerte de comodín. Y sí, ciertamente es importante que este gobierno combata la corrupción, pero ¿es válido utilizarla como argumento para todo? Para el asunto de la prisión preventiva oficiosa se dice que es útil porque los jueces son corruptos y dejan escapar a los criminales. Esto puede ser parcialmente cierto en algunos casos, pero no se elimina con la prisión preventiva oficiosa, que mete en automático a la cárcel a personas acusadas de cometer ciertos delitos sin sentencia. La corrupción en el Poder Judicial se combate con una reforma de gran calado que limpie el sistema de justicia. Del lado de la Guardia Nacional se argumenta que se incorpora a la Sedena porque así no se va a corromper, supuestamente porque los militares no son corruptos. ¿Qué sostiene esta creencia? Ciertamente, hay encuestas de percepción que muestran que ante la ciudadanía tienen mayor confianza los militares y marinos que otras instituciones, como lo muestra la encuesta nacional de seguridad pública del INEGI. Pero una cosa es la percepción ciudadana y otra lo que pasa en la realidad. Porque hay indicios de que también puede haber corrupción en las Fuerzas Armadas, aunque es más complicado demostrarlo por la secrecía con la que mantienen su información. Un ejemplo de esto son las contrataciones públicas que hace la Sedena con la compra de insumos a sobreprecio, irregularidades en licitaciones y demás. ¿O qué decir de lo que se publicó en el informe de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa? Un coronel tuvo en su poder a 6 estudiantes de la Normal Rural y ordenó su desaparición. Esto también es una forma de corrupción, porque muestra cómo el ejército estuvo coludido con el crimen organizado. El problema y la razón por la que es tan peligroso que haya militares en tareas de seguridad pública es porque no tienen capacitación en respeto a los derechos humanos, no responden a la justicia civil y operan con una gran opacidad.
Es cierto, hay zonas del país en las que difícilmente se podría prescindir hoy de las Fuerzas Armadas. Es cierto, su presencia en este momento es muy difícil de evitar, nos guste o no nos guste, porque no tenemos una policía profesional en el país que pueda sustituirla. Es cierto, no podríamos de un día para otro hacer a un lado a los militares de las tareas de seguridad, porque, pues, ¿quién se encargaría de ellas? Pero, tampoco nos hagamos falsas ilusiones. Eso ni puede ser la única solución a los problemas de inseguridad pública en el país, ni tampoco es una solución al problema de la corrupción. Pensar que las fuerzas de seguridad no se van a corromper solo por estar a cargo del ejército es hacerse falsas ilusiones. De igual forma, es equivocado el razonamiento de apoyar la prisión preventiva oficiosa para combatir la corrupción en el Poder Judicial. Al final, los que más terminan pagando los costos de la prisión preventiva oficiosa son los más pobres, no los poderosos, que siempre contarán con recursos para contratar buenos abogados o, si no es que también, para comprar a los jueces y así evadir la ley. Si realmente se quisiera terminar con la corrupción en el Poder Judicial, se necesitaría una reforma al Poder Judicial que, por desgracia, no ha sido prioridad para este gobierno. Sobre este asunto que ha estado tan presente en la semana de la Guardia Nacional y la prisión preventiva oficiosa, vamos a conversar hoy en una mesa con especialistas. Le agradezco mucho su presencia en el estudio a la doctora Ana Laura Magaloni, abogada constitucionalista, quien además fue participante de la terna para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está también con nosotros nuestra colega Elia Almanza, periodista. Gracias. Aquí de La Octava, especializada en derechos humanos, y también de forma remota Roberto Hernández, quien pues nos está acompañando. Él está en Ámsterdam. Roberto es abogado, director de los documentales Presunto Culpable y Duda Razonable, que si no los han visto, véanlos ya porque son buenísimos. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, pues fíjense que a mí me ha llamado mucho la atención cómo el discurso presidencial ha agarrado el tema de la corrupción casi como un pretexto para todo. Y ahora el argumento insistente ha sido: necesitamos la presencia de los militares en tareas de seguridad pública, al frente de la Guardia Nacional, porque ellos no se van a corromper y los policías son corrompibles, ¿no? Y lo mismo, o corruptibles. Y lo mismo parece ser que ha sido el argumento en el tema de la prisión preventiva oficiosa, como que es que los jueces son corruptos, es que si no, no vamos a poder combatir el crimen organizado, la inseguridad pública, etcétera. Y a mí me llama la atención que de pronto la corrupción aparezca como el argumento para todo. Pero empecemos por el tema de la Guardia Nacional. ¿Hay alguna evidencia de que los militares sean menos corruptos? No. Como para confiarles nuestro destino así. No, además hay una cuestión de principios. Ajá. Y hay una cuestión práctica. Y creo que estamos dando los dos debates como si fueran el mismo debate. Y hay una cuestión de principios en las democracias, en donde se aspira que la coacción a los ciudadanos, que es tan grave, la coacción, el Estado ejerciendo coacción contra las personas, eso es un ejercicio tremendamente delicado y que tiene asegúnes, frenos y contrapesos, y ese es el debate de prisión preventiva oficiosa, es el debate de Guardia Nacional. Entonces hay un tema de principios que se discute y se empalma con toda la problemática que hemos tenido para construir las instituciones de seguridad que necesitamos. Claro. Y esas dos cosas, ojalá las pudiéramos debatir con cuidado, porque yo creo que no podemos obviarlas y vale la pena cuidar muy bien el tema de dónde se colocan la coacción en un país democrático, en un país que aspira a no ser una dictadura, una represión, etc. Roberto, ¿hay alguna evidencia de que los militares sean menos corruptos que los civiles?
Quiere decirte, o sea, concuerdo con Ana de que esto hay que discutirlo con cuidado. O sea, sí hay argumentos de que, por ejemplo, te puedo comentar, la policía de Escobedo en Nuevo León es una de las mejores policías municipales de México y al frente está un militar, ¿no? Está una persona de origen militar, el general Hermelindo Lara, y se trajo a la institución una gran cantidad de personal que tiene esta formación. Pero en realidad reconocieron al cabo de 10 años de intentarlo que necesitaban formación policial, que no tenían la formación necesaria como militares para hacer labores de policía preventiva. Acabaron siendo todos entrenados en España. O sea, lo que sin duda aportó es un estilo organizacional que proviene del ejército, que hace que sean una institución, pues por lo menos no caótica como lo es la policía. Y me parece que por ahí puede venir este deseo, esta añoranza de que el ejército se aparezca a ayudarnos con tareas de seguridad pública, pero simplemente por el efecto de que la policía en México es caótica, está capturada por el crimen organizado. En lugar de ser auténticamente policías, son grupos armados con uniforme azul que se dedican a recolectar rentas ilegales. Y entonces, pues, frente a eso, pues el ejército por lo menos puede dar una apariencia de eficacia, ¿no? Ahora, y sin duda la ciudadanía le tiene más confianza al Ejército y a la Marina que a otras instituciones, y eso nos lo dicen los datos, ¿no? Está, por ejemplo, la encuesta nacional de seguridad pública de INEGI, que muestra que el 86.6% de la población confía en la Marina, el 83% en el Ejército, mientras que en la Policía Estatal solo confían el 50% y en la municipal el 35%, en las policías municipales. Entonces, ¿algo hay de cierto en que son menos corruptas las Fuerzas Armadas que los policías comunes? Creo, Hernán, sobre estos últimos datos, por ejemplo, que comentas, hay que ponerlas también en contexto, ¿no? Y hay que tomar en consideración que en los estados, ¿no?, la violencia efectivamente está desbordada, y ante la inoperancia de las policías estatales y de las fuerzas civiles, evidentemente, pues no puedes dejarlo a la deriva y tienen que entrar en este caso las fuerzas federales. Sobre el punto que decías de si son menos corruptas o no, no hay evidencia, efectivamente, pero de lo que sí hay evidencia y sí hay datos y sí hay estudios es del uso y el abuso de la fuerza por parte de los elementos militares. De eso se han señalado y se han pronunciado organizaciones de la sociedad civil, las propias víctimas, quienes han pedido y han denunciado que se retroceda en la militarización y que se cumpla con lo que en su momento se prometió, que era regresar a los cuarteles. El gobierno actual dice que no puede hacerlo en este momento, ¿no?, y que al llegar al poder, lo dijo recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, se da cuenta de que el tamaño del problema es tan grande que no puede retirar las Fuerzas Armadas. Eso es verdad. Y lo que también es verdad es que no se ha fortalecido desde la llegada de esta administración estos cuerpos de fuerza y de protección civil, como son las policías en los estados. No vemos una estrategia de ello para combatir esto o para cotejar con esto que comentaba sobre, pues, la gente y la población en los estados pues confían más en los militares. ¿Qué tanto confían o no? Es que no tienen otra alternativa de seguridad, y es por eso que están las fuerzas y se avala el uso de las Fuerzas Armadas en las calles. De eso, ¿qué tan conveniente es o no? De eso sí hay evidencia que no es conveniente, porque el abuso, los operativos, las detenciones, se hace uso excesivo de esta fuerza y las consecuencias las vemos en lo local y en los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos de nuestro país, Ayotzinapa, Tlatlaya, por mencionar algunos, y eso también se tiene que cotejar y tomar en consideración. Ahora, ¿qué tanto más allá de una postura de principios que cada uno de nosotros podamos tener, y que me imagino que a ninguno de nosotros nos gusta la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, preferiríamos que no fuera así, pero qué tan viable sería mañana retirar a las Fuerzas Armadas de cualquier actividad de seguridad pública? Porque un poco hay un sector que lo está planteando en esos términos, ¿no? Como con una postura muy principista, pero quizás poco realista. Y eso es por eso que creo que el debate es súper importante, separar como los principios de la discusión práctica, de lo que se puede y lo que se puede, de las restricciones que tenemos por cómo está el país, porque
porque no los puedes retirar de un día a otro, porque no hay nada que los sustituya, porque esto no empezó hoy, esto empezó en el 2008. O sea, llevamos muchos años ya con un sistema de seguridad pública en donde las fuerzas militares han realizado labores muy importantes. Y creo que hay que cuidar lo que nunca se cuida, que es cómo vamos a acotar el abuso. ¿Cómo se defienden las personas frente a los excesos? Porque lo que ha habido del 2008 a la fecha es que frente al abuso estamos muy indefensos. O sea, tú dices, hagámonos cargo de que la presencia de los militares llegó para quedarse un buen rato y frente a eso hagamos algo. Yo estoy diciendo... Protegernos frente al abuso posible. No. de eso. Hagámonos cargo de que no los podemos quitar de un día para otro. Ajá. Hagamos cargo que hay una discusión de principios de a dónde queremos ir. Ajá. Y hagámonos cargo que cualquier proceso tiene dos cosas, una brújula axiológica y un proceso para llegar a él. Y que quien quiera que esto sea de la noche a la mañana no va a pasar, pero que nunca pase, que ya nos quedemos así. Bueno, a mí me parece que lo que tenemos que saber muy bien es que los ciudadanos no estamos indefensos frente a la arbitrariedad del ejercicio de la fuerza pública. Eso es muy amenazante. Y estamos, Roberto, en un proceso para llegar a eso que dice Ana Laura, digamos, estamos en un proceso que eventualmente nos lleve a podernos plantear el retiro de las digamos, de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad, o para nada estamos en esa ruta. No estamos para nada enfilados a tener una discusión de este tipo. Me recuerdo de estas cifras de confianza que citaste hace unos minutos. El ejército tenía la mayor confiabilidad y luego iba en orden decreciente, quedábamos con la policía estatal abajo y luego hasta abajo la municipal. Y si tú consideras con quién tiene contacto la ciudadanía, pues es obvio que tienes contacto con la policía municipal, entonces con la que más tienes contacto es en la que menos confías, y con quienes tienes menos contacto se le reporta a las autoridades que hacen esta encuesta, que me parece que es el INEGI. Si tienes poco contacto con el ejército, eres más propenso a decir que puedes confiar en el ejército. Entonces, esto te habla de que nadie está satisfecho en realidad con las instituciones que le proporcionan seguridad, y entre más contacto tienes, menos confianza hay. Creo que para que estuviéramos enfilados a una discusión acerca de qué habría que hacer, cómo reformar estas instituciones, habría que mirar los pocos ejemplos que hay en México de construcción de instituciones policiales que sí han funcionado. Entonces, me llama la atención mucho, por ejemplo, el caso de Escobedo, que son varios años de reformar, varios intentos de estar entrenando a estos policías, de darles capacitación internacional, de generar estándares de cómo deben de comportarse, de supervisarlos. Entonces, por ejemplo, Escobedo empezó a experimentar con ponerle cámaras de solapa a los policías que dan el servicio en el municipio. Empezó a experimentar con crear unos tribunales administrativos que supervisan cada detención, ¿no? Cada que alguien está detenido por, qué sé yo, posesión de marihuana o cualquier cuestión, tiene la posibilidad de acudir a un tribunal y les explican en el tribunal por qué los detuvieron, con qué evidencia los detuvieron, se toma una decisión en un lapso de unas cuantas horas, ¿no? Y todo eso hace que el comportamiento de estos agentes, que muchos de ellos son exmilitares, tienen que rendir cuentas de forma pública sobre cada cosa que hicieron. Y entonces se van volviendo más policías por el solo hecho de que hay un estilo de rendición de cuentas que los hace, pues, civilizarse, que los hace tener que explicar lo que hicieron, que los hace tener que dar razones, ¿no? Y eso me parece que el ejército no ha estado dispuesto a hacerlo en el caso de Tlatlaya, en el caso de Ayotzinapa, en el caso que queramos, ¿no? Hay una renuencia a tener que rendir cuentas, explicarse, pedir perdón, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo que no estamos enfilados en una discusión en donde podamos hablar de, pues, o se esté hablando de cómo vamos a reformar al ejército para que sí pueda hacer estas funciones que tengan una contribución a la seguridad pública sin que haya abusos. Roberto, ¿no hay algunas cosas que están cambiando? Por ejemplo, pues yo veo que por lo menos con este gobierno, yo veo digamos, al titular de la Sedena, de la Marina, los veo compareciendo públicamente, los veo en las mañaneras, los veo dando explicaciones, los veo respondiendo preguntas a la prensa. Eso por lo menos no pasaba antes. Puede no ser suficiente, pero por lo menos se podría aceptar que hay algún cambio ahí.
Sí, yo creo que en ese sentido, o sea, parte de lo que mencionas es como política de aparador y parte sí ha sido rendición de cuentas un poco más profunda sobre lo que pasó con el caso Ayotzinapa, por ejemplo, que tenemos cada vez más claro qué sucedió ahí. Pero Sí. ha sido una batalla bastante complicada, ¿no? Elia. Yo creo Somos que testigos en de eso este todo. punto hay que hablar y no olvidar de esta, llamaríamos la oportunidad perdida, porque tú decías, Hernán, ¿qué pasa? ¿Los podemos quitar de la noche a la mañana? No. Y creo que la mayoría, desde el gobierno, organizaciones y sociedad, sabemos que eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Tan en el entendido se estaba por parte de las administraciones y de la sociedad civil que se avaló la creación tanto por el legislativo como por el federal, esta creación de una Guardia Nacional reconstruida desde una política civil, ¿no? Que ya después empezó a descomponer, pero es evidente que todos tenemos claro que no puede haber de la noche a la mañana un cambio, retirar las Fuerzas Armadas porque se queda la ciudadanía en la nada. Creo que fue una oportunidad perdida, la Guardia Nacional tendrá que haber sido civil, tiene que ser siendo civil, y lo que estamos viendo esta semana es solamente la materialización de esa oportunidad perdida, porque desde el inicio fue trabajando, elaborando, teniendo mandos e integrantes militares, y hoy solamente se está pues haciendo oficial vía estas reformas. Pero bueno, creo que es importante decirlo. Todos estamos conscientes que no se puede hacer de la noche a la mañana. El camino es hacerlo de forma gradual y ahí estaba la Guardia Nacional Civil, que ya no fue. ¿Coincides, Ana Laura? ¿Cómo ves lo que está planteando hoy el gobierno actual? A mí me parece que lo que está planteando de reformar la ley y de pasarlo directamente a Sedena, tarde o temprano va a ser declarado inconstitucional porque es flagrantemente, o sea, todo el mundo sabemos que eso quedó en la Y Constitución. quizás ellos mismos lo sepan. Y entonces, la segunda que está planteando el PRI en coalición con Morena es pasemos al término para adelante. A mí no me parece suficiente sin un proceso, porque ya lo pusimos. Ya pusimos 4 años y no pasó nada. Ajá. Y yo me acuerdo cómo discutió Colombia su policía, o sea, tuvieron una crisis fuertísima y de repente se abrió todo un proceso de qué demonios iban a hacer con su policía. Y duraron 10 años construyendo esa policía, pero con una ruta, con una imagen, con un momentum. Y a mí lo que me da miedo es como esta inercia de es así y ya ni modo. Yo no creo que ya ni modo, lo que está diciendo Roberto y lo que está diciendo él es súper importante. O sea, no es la institución idónea para proteger a los ciudadanos por la falta de rendición de cuentas, porque es súper vertical, porque parte del ejército es la última línea de batalla. Después del ejército, ¿qué es? Y entonces creo que hay que empezar a diferenciar bien cómo contener la violencia que vivimos de forma territorial, acotada, qué está pasando en cada lugar. Y eso requiere un proceso más complicado que el que estamos Y no sé si les alcance, porque hay mucha prisa y hay muchos temas. Ahora, ¿por qué creen ustedes que López Obrador ha procedido de esta manera? ¿Por qué un presidente que cuando estaba en la oposición condenaba la presencia de los militares en las calles, porque muchos de los cuadros de Morena también tenían una postura en contra, y cuando llegan al poder pareciera que como que se dan cuenta de que no era tan sencillo, y hoy no solo eso, no solo se dieron cuenta que no era tan sencillo, sino que además avanzan en una ruta contraria y tampoco se están planteando una transición hacia otra cosa. Ahora, ¿cómo se explican esto? Porque probablemente cualquier otro gobierno, de cualquier otro signo político partidista, estaría haciendo lo mismo, ¿o no? Sí. ¿Quién quiere contestar esto? A ver, adelante, Roberto. No, pues o sea, me parece que hay una falta de imaginación. Yo me imagino, llegas al poder y de repente tienes que resolver un problema intelectualmente complejo. O sea, resolver el tema de la policía y cómo les vas a dar un financiamiento sostenible para que no estén expuestos a los sobornos del crimen organizado, ¿no? ¿Cómo te vas a asegurar de que el equipo, las patrullas que adquieren, pues se mantengan institucionalmente, ¿no? Me recuerdo un colega del CIDE que comentaba cómo en un simposio internacional sobre la policía preguntó que cómo le hacían en Canadá para que los policías no se robaran las llantas de las patrullas, ¿no? Se lo quedó mirando cuadriculado. Entonces, son problemas complejos, ¿no? Y algunos de ellos tienen que ver con cosas muy puntuales, ¿no? Como llevamos años con que la policía o el ejército nos paran en retenes y todos estamos muy conformes con que no nos den ni un documento acerca de
oye, encontramos algo o nada en la cajuela de esta persona, lo inspeccionamos a tales horas, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa clase de procedimientos no están escritos en ninguna ley y no hay ninguna discusión legislativa acerca de cómo codificar lo que sería deseable que la policía haga o deje de hacer, o el ejército haga o deje de hacer a la hora que interviene en una investigación criminal. Entonces, pues esa es la discusión fina, digamos, que hay que tener, y no veo el ánimo de claro, tenerla. Entonces, hablamos de abusos, pero para contener los abusos específicamente, ¿de qué abuso nos referimos, ¿no? El abuso a la hora de que me inspeccionaron, el abuso a la hora que me interrogaron o me entrevistó la policía, el abuso a la hora de que generaron prueba en mi contra a través de un testigo ocular, el abuso a través de una escucha telefónica ilegal. Todo esto está ocurriendo constantemente, ¿no? Y el sistema lo que hace hoy, Hernán, es que genera la prueba en contra de las personas de forma ilegal y luego tienen quizás un relato que a lo mejor es correcto y luego extraen el relato bajo tortura de testigos o de personas acusadas, y como que el relato parece creíble o es creíble porque lo extrajeron de la realidad, pero es una realidad, digamos, que obtuvieron a través de la violencia, ¿no? Entonces, claro, pues, lo que hay que hacer es ponerle reglas a esto. No tiene ningún orden la forma en la que se hacen las investigaciones criminales y no está mandatado legislativamente lo que se tiene que hacer. Y es muy fácil, muy cómodo, por ejemplo, decir, pues tengamos prisión automática para quien está acusado de secuestro o de huachicol o de lo que sea, porque ahí no hay que meterse en los detalles de cómo se prueban las acusaciones criminales, nada más los metemos a la cárcel y se acabó la discusión, claro, ¿no? Ana Laura, ¿cómo te explicas tú el cambio en la postura de este gobierno? Por eso empecé diciendo principios y realidad. O sea, yo creo que cuando entras al gobierno, que todos los gobiernos cada vez que entran y les informan realmente de la crisis, todos claro, agarran y no sé qué. No es trivial lo que estamos viviendo y no es trivial pensar cómo se va a serenar o pacificar el país. Y esta decisión de dónde quedan las fuerzas de seguridad que proveen seguridad a los ciudadanos no es trivial para una discusión y como que no se nos olvide a dónde nos gustaría llegar. Eso es lo único que me gustaría, como, ya sabemos que no podemos estar hoy ahí. Me encantaría que pudiéramos entre todos imaginar dónde nos gustaría llegar y cómo llegar ahí, que es los cómo, Pero lo que hace falta en el debate de seguridad es que alguien ponga una ruta. Lo mismo en fiscalías, lo mismo en seguridad. O sea, que alguien ponga una ruta nueva y decir, vámonos por ahí, y estos son los pasos, y este es el consenso político que tiene este acuerdo. Pero creo que estamos Es que pareciera que la única estrategia o la principal estrategia de seguridad pública de este gobierno es la Guardia Nacional, encabezada por militares, y ya. Pero yo por lo menos no veo mayor estrategia que esa. Y eso en sí mismo, quién sabe si es una estrategia, ¿no? A mí me parece un ejemplo Claudia Sheinbaum. Ajá. Perdón, perdóname. O sea, a mí me parece que si quieren presumir Morena, una estrategia de seguridad, un gobierno a cargo de la seguridad, que hable Claudia. Ajá. O sea, sí. Claudia tiene a dos personas al frente de esa institución, ejemplares, que hace mucho no las dirigían gente así de íntegra, que ha bajado la delincuencia en la ciudad bestial. Sí. Y que tienes una lección importantísima, más importante en la institución local que la federal. Ahora, pero estamos pensando el tema como si solo tuviera que ver con instancias de seguridad, y la criminalidad, digamos, como un todo, también tiene mucho que ver con el sistema de justicia que tenemos. Yo no veo que nadie aquí haya buscado o esté buscando transformar el sistema de justicia, ni a nivel federal, ni en la Ciudad de México, Ana Laura. Exactamente, completamente. Entonces ahí falta, digamos, esa otra agenda. Y nadie, y es el colmo que la izquierda no tenga una agenda de justicia. Claro. Mucho más clara, porque no la tienen. O sea, porque ¿cómo se van a plantear un proyecto de justicia social sin hablar siquiera de justicia secas, ¿no? Impartición de justicia, tu capacidad de defenderte frente al abuso y el atropello de otros. Así se marca la jerarquía. Claro, este punto es muy importante, Hernán, porque considero el punto medular y el hilo conductor tanto del proceso de militarización que estamos siendo testigos como de prisión preventiva oficiosa que ya se está esbozando por ahí. El punto medular es el sistema de impartición de justicia y en ese sentido todos los caminos llegan a las fiscalías. Sí.
¿En qué momento vamos a prestar atención? Decíamos sobre Guardia Nacional, sobre sí el fortalecimiento de las policías civiles, en este caso el fortalecimiento de las fiscalías, de los ministerios públicos, la independencia o no. El subsecretario Alejandro Encinas ya decía, creo que ya no tienen que ser independientes porque se nos están desbordando. Ese debate hay que volverlo a tener. Ese debate de las fiscalías independientes, no independientes, ¿cómo vamos a transitar por ese camino? Porque sin unas policías fortalecidas y sin unas fiscalías en el mismo sentido, todo lo demás no puede recomponerse. Y la función de la Fiscalía no nada más es investigar y llevar al presunto responsable. Una de las funciones más importantes del sistema de procuración e impartición de justicia es acotar el ejercicio despótico del poder. O sea, el abuso de la fuerza se controla con el sistema de justicia, no con el sistema de justicia, porque te anulan las pruebas, porque imputa responsabilidades, porque te tumba la acusación, porque la sacaste por tortura. Pero sin ese eslabón, militares y policías pueden hacer unas cosas horribles. Ahora, hablemos de prisión preventiva, pero antes déjenme mostrarles esta cápsula donde tratamos de explicar muy sencillo, con peras y manzanas, qué es esta figura y cuáles son algunos de sus principales problemas, y ahora profundizamos en el tema. Probablemente hayas escuchado en estos días el debate sobre la prisión preventiva oficiosa. Déjate cuento de qué va y cómo está la discusión sobre el asunto. Empecemos por lo básico. En teoría, solo se puede meter a prisión a una persona con una condena. Un juez debe comprobar que se cometió tal delito y que por ley le corresponde tanto tiempo de prisión. Si esto no sucede, la autoridad no te puede meter preso. El problema empieza cuando el juez no puede determinar una sentencia rápidamente y se corre el riesgo de que el presunto delincuente se dé a la fuga. Por eso existe la figura de prisión preventiva justificada, que es cuando un juez analiza un caso, considera que hay riesgo de fuga y ordena que se encarcele al presunto delincuente en lo que se resuelve su caso. Se le llama prisión preventiva porque tiene el objetivo de prevenir una posible fuga o que se obstruya la justicia. Pero hay otro tipo de prisión preventiva, la llamada oficiosa. Esta figura, la prisión preventiva oficiosa, obliga a mandar de forma automática a la cárcel a los acusados de ciertos delitos mientras duren sus procesos. En 2019, en el primer año de López Obrador, mediante una reforma de ley, se amplió a 16 la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como lo son homicidio doloso, violencia sexual a menores, delincuencia organizada, robo a casa-habitación, secuestro, uso de programas sociales con fines electorales, etc. ¿Cuál es el problema con la prisión preventiva oficiosa? En primer lugar, que viola la presunción de inocencia. Este principio republicano que parte de que todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Con esta figura legal, basta con que se te acuse de cometer un delito para que te vayas directito a la cárcel. Otro problema es que aunque la ley prevé que máximo se pueda estar en prisión por 2 años sin sentencia, la realidad es que hay personas en la cárcel que llevan muchísimo más tiempo por la saturación del sistema de justicia. En algunos casos puede durar tanto que los imputados mueren en prisión sin recibir sentencia. Ese fue el caso, por ejemplo, de Adán Albarrán, quien falleció en julio de 2020 por COVID-19, 4 años y 2 meses después de que fue apresado bajo la figura de prisión preventiva oficiosa. Están también los casos de Daniel García y Reyes Alpizar, que estuvieron 17 años en la cárcel bajo el principio de prisión preventiva oficiosa. Actualmente, ellos están demandando al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, no podemos dejar de mencionar el caso de Israel Vallarta, el hombre que fue capturado junto con Florence Cassé por presunto secuestro y que lleva 17 años tras las rejas bajo la figura de prisión preventiva oficiosa. Por desgracia, estos no son casos aislados. Según la ONG Intersecta, desde 2019, cuando se amplió la lista de delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa, el porcentaje de detenidos bajo esta figura pasó del 30 al 42 en 2021. Casi la mitad de los presos están en la cárcel sin sentencia. Al final,
Como han señalado varios analistas, la prisión preventiva oficiosa afecta principalmente a los sectores más desprotegidos que son encarcelados sin comprobar que son culpables. Bueno, hablemos de este tema de la prisión preventiva oficiosa. Según datos de una ONG llamada Intersecta, cerca del 42% de las personas en las cárceles de México están sin sentencia. Estamos hablando de pues poco menos de la mitad de los presos que pues no se sabe si son culpables o inocentes. Digamos, 4 de cada 10 personas que están en prisión están bajo esta figura de prisión preventiva. Yo me pregunto, a ver, ¿es fácil decir vamos a suprimir completamente la prisión preventiva oficiosa para todos los casos como algunos quisieran? ¿O la discusión necesita ser mucho más matizada? Porque claro, uno podría tener igual que podría tener como que aventurarse a decir hay que sacar a los militares de las calles, también podría decir hay que acabar con esta figura de prisión preventiva que genera tantas injusticias, que hace que las cárceles estén llenas de pobres, de gente inocente, pero en ciertos casos parece ser que sí es necesaria. ¿La oficiosa? La prisión preventiva, ¿no? La oficiosa no, yo no creo que sea necesaria. No es necesaria. No, Solo la justificada. O sea, en todo el mundo es así. O sea, no nos hagamos bolas. Okay. Estás privando de la libertad. Ya lo dijeron claro varios ministros y ministras. Es un acto de control judicial el que te mandan a la cárcel. Sea como medida cautelar o de forma justificada. Pero no lo toma un solo poder. Hay un freno y contrapeso entre el judicial y la parte acusadora que requiere un sistema de razonabilidad y de individualidad, porque no se confunde la prisión preventiva con la gravedad del delito. Y no tiene nada que ver. La prisión preventiva es una medida cautelar, porque crees que se va a dar a la fuga, porque crees que pone en peligro la investigación, porque crees que puede volver a dañar a víctimas, a otra víctima o a las víctimas. Y no todos los homicidas los acusados de homicidas, ni no todos los acusados, no. Es una medida cautelar. Todavía no está demostrado que tú mataste a nadie, que tú... No. Es una medida para que no te des a la fuga. ¿Qué posibilidad tienes de darte a la fuga? Es otro razonamiento, no es la gravedad de la conducta. Y parece ser que nuestro sistema, y eso viene de Calderón, la gravedad de la conducta por sí sola justificaba cualquier trato. Y esa era la discusión más dura cuando estábamos debatiendo o sea, Calderón no solamente quería prisión preventiva oficiosa, quería entrar a las casas, intervenir llamadas telefónicas, sin controles judiciales. Sí. Yo me acuerdo que ese era uno de los temas en los que tú más te oponías en su momento. No, además había que elegir. O sea, quizás no estabas hablando de prisión preventiva porque estabas hablando de cosas más básicas, ¿no? O sea, que no entrar a tu casa sin orden judicial. Así estaba la discusión. Así estaba la discusión y que no... O sea, prisión preventiva ya era como plantearse demasiadas cosas para esa época. Sí, para esa época. Y lo que quiero decir es que siempre ha habido la tentación de que estas afectaciones a la libertad individual, que no es cualquier cosa, se hagan sin control judicial en México. Y eso es muy antidemocrático en el mundo. O sea, no sucede. O sea, como que nos hemos acostumbrado a verlo normal, pero no es tan normal, digamos. A ver, Roberto, ¿hay casos en los que la prisión preventiva sea necesaria o hay que abolirla por completo? Es que, como lo planteas, me parece que es una gran pregunta. Y yo te diría que le llamemos no prisión preventiva a secas, como lo acabas de comentar. Digamos, llamémosle prisión preventiva injustificada. En lugar de prisión preventiva oficiosa, vamos a llamarle prisión preventiva injustificada. Entonces te devolvería la pregunta así. Nos parece bien tener prisión preventiva injustificada. En algunos, cuando alguien está acusado de un delito que nos asusta, cómo suena el delito, estaremos contentos todos con que no haya que formular una justificación para que se nos encarcele. Eso te lo plantearía así, ¿no? Estaríamos contentos con que si nos acusan de secuestro, nos encarcelen sin que haya justificación alguna. Estaríamos contentos con que si nos acusan de narcotráfico, nos encarcelen sin justificación alguna. Estaríamos contentos que huachicol, etcétera, me encarcelen sin justificación. De trasfondo tengo todavía
la pantalla de Netflix de Duda Razonable, la historia de 2 secuestros, que es el documental más reciente que he publicado, en donde se trata de la historia de 4 hombres que fueron acusados de secuestro y que no se justificó la prisión preventiva en su caso, y 3 de ellos siguen en la cárcel hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, estuvieron encarcelados sin justificación durante 3 años, eventualmente son condenados a 50 años de cárcel, y el uso de la prisión preventiva pues vició el proceso por completo, porque los jueces entonces quieren tener algún nivel de congruencia. Dijeron que habían que encarcelar a estas personas preventivamente antes, y ahora dicen, bueno, pues si me desdigo, si los absuelvo, entonces tengo que reconocer una incongruencia de mi parte al respecto. Me parece que no tiene razón de ser, no tiene lugar el que aceptemos que una autoridad que nos va a privar de la libertad no tenga que dar razones por las cuales nos va a privar de su libertad, y que nos baste con que nos digan, no, pues es que es gravísimo, es muy peligroso el secuestro. Pues sí, pero tiene que haber una explicación de pues, qué pruebas hay, de cuál es el riesgo de que la persona desaparezca, cuál es el riesgo a la evidencia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no hay lugar en un Estado democrático de derecho para que haya cárcel automática, cárcel sin justificación. De que hay lugar para que haya prisión preventiva justificada, ¿no? Argumentada, pues eso sin duda, eso creo que ¿Cómo es debe una medida ser necesaria. esa justificación, esa argumentación, Elia? Híjole, Hernán, es precisamente la pregunta que se está debatiendo nada más y nada menos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Sí. En esta semana, que fueron 2 días, especialmente el segundo, una explicación de un debate interesantísimo de los ministros, porque todos, y ojo, para mí es lo que más se destaca y es la nota y es lo más importante, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su mayoría coinciden en la que la prisión preventiva oficiosa no funciona, no sirve y es violatoria a los derechos humanos. Todos, la mayoría, sí, con excepción de 2 ministras, coinciden en ello. Y entonces... O sea, una postura distinta a la que tiene el presidente de la República. De entrada, ¿no? Lo cual enaltece mucho a la Suprema Corte, yo creo. Totalmente. ¿No? Y ahí se pasa al meollo del asunto, que es tu pregunta, ¿y luego qué hacemos con esto? ¿No? No tienen facultades, si tienen facultades hay injerencia de poderes, no hay injerencia de poderes. Entonces el punto es precisamente cómo se va a destrabar. Se esbozaba en la segunda sesión de la Suprema Corte la intención de justificar la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y que solamente se quedara en los jueces la ponderación o la interpretación de esta medida. Sin embargo, también estuvieron las posturas que dicen, no, o sea, mantenerla en la Constitución no va a beneficiar en nada porque va a seguir estando, para eso tenemos la prisión preventiva. Entonces va a ser el debate medular y yo creo, y es bien importante poner sobre la mesa el tema de los derechos humanos, que ayer también el ministro presidente Arturo Saldívar lo mencionó, algunos otros ministros también, y creo que también nosotros como medios de comunicación y desde nuestras trincheras tenemos que volver a centrar el punto en los derechos humanos, en la presunción de inocencia, en el debido proceso y poder comunicar que se trata también de derechos más allá de, ¿no?, cómo, y el conflicto que tienen que resolver, de qué se pondera y qué no, y cómo se va a resolver esto. Pero... Ahora, entiendo yo que entonces la discusión en la Corte es, en general los ministros no están de acuerdo con esta figura de la prisión preventiva, pero al mismo tiempo varios de ellos expresan dudas de que la Corte pueda derribar un artículo de la Constitución. Yo alguna vez escuché, digo, no soy abogado ni mucho menos, pero alguna vez escuché que es posible que un artículo de la Constitución sea anticonstitucional. Lo que parece ser que no es claro es si quien puede modificar ese artículo es la propia Corte. Pareciera como que ahí hay diferencias entre los ministros, pero ¿tú cómo viste la discusión? Porque fue una discusión larga, interesante. ¿Qué podemos aprender de todo este debate que tuvieron los ministros? A mí me pareció fascinante porque escuché un debate axiológico y que los tribunales constitucionales existen para debatir los valores que nos articulan como colectividad. Y al momento de hacerlo nos identificamos, nos sentimos... Totalmente. Y con todo, sí me impresionó cuánta gente siguió ese debate y qué importantes cosas se dijeron. Y hay un consenso como muy importante en la Corte que tiene que ver con que en el centro de un Estado democrático de derecho está la libertad. Y que nuestro sistema de justicia, que eso sí lo refirió muy claramente Arturo Saldívar, no nos hagamos bolas, no estamos en el sistema de Dinamarca, señores. O
sea, los Totalmente. invito a ver ahorita la serie de Cáceres y ver cómo tortura, las casas de tortura, o sea, eso sigue. Nosotros, yo pienso a veces que le sobrevivió al PRI, el sistema de procuración e impartición de justicia sobrevivió al régimen autoritario. Sí. Parece ser que es la pieza que nunca quisimos derribar en la transición. Y es una forma de ejercer el poder. Que es muy violento. Tú decías algo en un artículo que fue promovido desde La Mañanera, por cierto, que la prisión preventiva es una manera que tienen las fiscalías de justificar su ineficiencia, su ineptitud, y al mismo tiempo, diría yo, un incentivo para no mejorar, porque como siempre vas a poder meter a alguien preso, pues luego ahí ves cómo lo acusas y de qué lo acusas, ¿no? Y entonces también no está el incentivo para que las fiscalías hagan mejor trabajo, ¿no? Y, o sea, el problema es que con el nuevo sistema, y eso también lo repitieron varios ministros, el estándar para iniciar, y que ni siquiera es el juicio, inicias lo que se llama una fase de investigación. Antes llegabas con la averiguación previa, fabricada. ¿Antes cuándo? O sea, antes de la reforma a penal, el proceso era una averiguación previa. Te juro que después de esa averiguación previa ya no había nada que añadir al expediente y el trámite del juicio era irrelevante. O sea, hay que volver a eso. En el nuevo sistema se cambió el sistema y se dijo, no, desde que se haga la investigación, en una parte ya va a participar el acusado, el imputado. De tal manera que esté ofreciendo pruebas, que conozca la de sus adversarios, o sea, del Ministerio Público, y que se lleve a cabo una fase intermedia donde decidan, nos vamos a juicio, sobreseemos el asunto porque no le alcanza el MP, o llegamos a un acuerdo, porque tiene tantas pruebas el MP que yo mejor mejor acuerdo reparatorio y que me bajen la pena. Y está diseñada la primera fase para que haya muy poquita evidencia y se vaya construyendo. A esa primera fase le pusimos prisión preventiva oficiosa. Entonces, ni siquiera es la averiguación previa ya construida, que era una mierda, pero estaba construida. Ahorita era con indicios, con un testigo protegido que declare, hay indicios y te meten con prisión preventiva oficiosa. Es muy ruidosa para el nuevo sistema. Es muy amenazante para el nuevo sistema. Y eso lo dijeron varios ministros ayer. O sea, y eso es lo que estamos tratando de balancear. ¿Cómo tiene que ser? Porque esa forma de hacerlo convierte al nuevo sistema aún más autoritario que el anterior. Y esa es la discusión, me parece, en el seno. Sí. Roberto, ¿cómo viste tú la discusión en la Corte? Me parece excelente cómo lo resume Ana Laura. Y me ha tocado verlo de primera mano con la historia de estos muchachos, Héctor, Gonzalo, Darwin y Juan Luis, que siguen en la cárcel y que llevo 7 años siguiéndolos. Estuve el día en que se debatió, o más bien no se debatió, la medida de prisión preventiva que les pusieron. Simplemente el tribunal dijo, están acusados de secuestro, no puedo aceptar ninguna clase de argumentos acerca de si se les encarcela preventivamente o no, porque la acusación es secuestro, y punto. Y no importaba que una señora vendedora de platanitos en la gasolinera donde ocurrieron estos hechos hubiera grabado el incidente, que le dijera al tribunal, este hecho de secuestro es un hecho de secuestro inexistente, esto no ocurrió. El tribunal no pudo admitir ninguna prueba ni considerarla relevante para tomar una decisión sobre la prisión preventiva, porque simplemente hay una lista de delitos en la Constitución donde dice es secuestro, por lo tanto es cárcel preventiva hasta que no hay una... Y eso ya lo cambió de interpretación. ¿No? Claro. Sí. Y sobre esto último y a propósito de los casos, Roberto, de duda razonable que comenta, otro tema a tratar es de quiénes están, ¿no?, bajo esta figura de prisión preventiva oficiosa, y de eso también hay datos, también hay muestra, y de que se trata de las personas que son más pobres, de bajos recursos, que no tienen acceso a una buena defensa y que son finalmente a quienes, y ayer Arturo Saldívar también, el ministro presidente lo comentaba, son a quienes condenamos al oscuro de las cárceles mexicanas, que finalmente pues son quienes se llevan la peor parte, ¿no? No son tanto estas personas ricas o de cuello blanco que también el presidente maneja mucho, ¿no? Entonces, pues apoyar a los más pobres, apoyar a la gente más desprotegida, también hay que tomarlo. Ahora, vuelvo a mi pregunta del principio. Al igual que en el caso de la Guardia Nacional, donde el presidente dice que su incorporación a la Sedena ayudará a evitar que la institución se corrompa,
También en este caso de la prisión preventiva, el presidente ha argumentado que hay que mantener esta figura, la prisión preventiva oficiosa, para combatir la corrupción en el Poder Judicial, ya que de esta forma los jueces no podrían dejar ir a los delincuentes de cuello blanco. De nuevo me llama la atención si está usando el presidente esta cosa de la corrupción simplemente como un comodín o tiene alguna razón en esto que dice. Mira, yo sí lo invité, o sea, cuando tú ves contra quién se está usando y quiénes están en las cárceles, o sea, duda razonable, pone perfecto la fotografía de esas personas, digamos. Entonces, como que contextualicemos. Porque esas personas casi no tienen dinero para dar dinero. Claro. El juez de control, o sea, si no tienen dinero para pagar un abogado, tú dirás si tendrán dinero para sobornar al juez de control. O sea, como lo tienen lo que no potentados tiene de este país. El 98% de las personas que entran a ese sistema es posibilidad de defenderse frente al sistema. Entonces, cada cosa que le añadamos de poder excepcional al Ministerio Público y al Ejército, pues piensa en quién, porque ve una cárcel y ve quiénes están allá adentro. Y 98% se tuvo que conformar con el defensor de oficio, que es muchas de las veces inexistente. Roberto. Sí, mire, yo creo que hay que pensar, cuando se habla de corrupción en el Poder Judicial, creo que antes que eso habría que hablar de la situación de vulnerabilidad en la que está el Poder Judicial, y sobre todo me refiero a los jueces penales estatales, a los jueces penales locales, a los jueces penales de la Ciudad de México o de Tabasco. Cuando recién empezaba yo a entenderme de estos temas, participé justo con Ana Laura en un estudio, en una encuesta de expedientes penales. Y uno de esos expedientes me tocó ir a recolectar los datos de ese expediente a un juzgado de la Ciudad de México, en el Reclusorio Oriente. Y fue la primera vez que pisé un tribunal. Y lo que más me llamó la atención es que había en medio del juzgado, en la sala de audiencias, una estufa ahí en medio de la sala de audiencias donde estaban calentando tamales los jueces, los empleados judiciales. Y la verdad es que lo critiqué mucho y lo comenté mucho y me impresionó, pero luego años después me puse a pensar, bueno, ¿y por qué diablos había una estufa en medio de la sala de audiencias del tribunal? Y me puse en los zapatos con esta pregunta de pues, los empleados. No hay donde comer afuera del tribunal, no hay transporte público para que puedas llegar a un lugar donde alimentarte. Tendrías que salirte y pasar una serie de cercos de seguridad y estar en una situación de vulnerabilidad, donde además los juzgados están a un lado de los centros penitenciarios, ¿no? Y entonces la vulnerabilidad del personal judicial, estatal sobre todo, es muy notoria. Y ahora que filmé Duda Razonable, me quedó todavía mucho más claro. El juzgado donde se litigó este asunto está en medio del Pasto, en Macuspana. Entonces, pues no hay protección para ellos, ¿no? Y me parece que en estas condiciones son muy vulnerables a acosos, a sobornos, quizá incluso, ¿no? Sí. No tienen el presupuesto necesario, ni siquiera un presupuesto suficiente como para velar por su seguridad. Entonces, si se tiene miedo de que van a recibir influencia por parte del crimen organizado, ya sea por la corrupción, por vía de la corrupción o por vía de amenazas, pues lo que habría que hacer es proteger a nuestro Poder Judicial y darles la seguridad necesaria para que puedan cumplir con su misión. Sobre todo al local. De estas alternativas, ¿no? Claro, sin duda. Elia. Sí, coincido totalmente. Es no querer ver el origen del problema, ¿no? Y creer que proteger o defender la prisión preventiva oficiosa va a eliminar por completo, por ahí veía un meme en redes sociales, México sin prisión preventiva oficiosa como la utopía, ¿no? En realidad, o con prisión preventiva oficiosa, la utopía, en realidad es no querer ver el problema, y en este sentido de que el Poder Judicial es susceptible a corromperse, creo que es no querer ver todo este problema estructural del que ya hemos estado hablando, desde las fiscalías fortalecidas, desde cómo llegan a los jueces estos expedientes de investigación, cómo ellos tienen los elementos para deliberarse, y por otra vía, lo que bien explica Roberto, ¿no? En qué condiciones se está trabajando. Claro. Entonces, el problema es más de fondo que solamente la prisión preventiva oficiosa, claro, por sí sola, ¿no? Es entrarle al problema, como lo veíamos con Guardia Nacional, es quererle entrar al fortalecimiento de las policías civiles, en este caso entrarle al fortalecimiento de las fiscalías y revisar qué está pasando ahí para poco a poco pues ir avanzando. Denme una breve conclusión
donde engloben los dos temas que acabamos de discutir y que están hoy en la discusión pública, el de la Guardia Nacional y el de la prisión preventiva oficiosa. Roberto, por favor. Yo creo que hay que invertir en nuestras policías, hay que reconocer la labor, la contribución posible que tiene el ejército, la disciplina militar a la seguridad pública, pero que eso implicaría sentarnos a revisar cuáles son los esfuerzos de reforma policial que han funcionado y tratar de aprender de ellos y tratar de amplificarlos y expanderlos. Y en cuanto a la prisión preventiva, me parece muy interesante el debate que está ocurriendo en la Corte. Me parece que la Corte tiene el poder de inaplicar la prisión preventiva, porque son el sumo intérprete de la Constitución en México. Ellos deciden qué significa cada palabra que está en la Constitución y, por lo tanto, pueden tomar decisiones políticas y argumentarlas jurídicamente, y lo correcto y lo ético en este caso y lo que sería acorde con los tratados de derechos humanos que México ha suscrito sería inaplicar la prisión preventiva oficiosa o injustificada, como prefiero llamarle. No necesitamos decisiones injustificadas en un Estado democrático de derecho. Necesitamos que las decisiones que nos privan de la libertad sean justificadas, aunque la Constitución diga que puedes tener decisiones que te priven de tu libertad de manera injustificada. Bien, Elia, por favor. Pues a conclusión yo diría que estamos viviendo estos días y esta semana en específico esta materialización de la antítesis de una política de Estado, ¿no? Por una parte dices que defiendes o que buscas acabar con la impunidad, con la corrupción y proteger a los más débiles o a la población más pobre, y por el contrario pues quieres mantener prisión preventiva oficiosa y militarizas al país. Me preocupa que se siga a estas alturas desoyendo a las organizaciones de la sociedad civil, a los organismos internacionales, y ojo, también quiero poner sobre la mesa, ya para terminar, lo que se viene por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también recientemente está analizando el tema de la prisión preventiva oficiosa y que, en dado caso de tener una sentencia que se espera sea de esta forma condenatoria al Estado mexicano, puede incluso ordenar al Estado que modifique su Constitución y en este caso sí modificar el 19, ¿no? En paralelo de lo que se está discutiendo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una sentencia de la Corte tendría que bajar al Estado y ahora sí le compete al legislativo hacer lo propio y se vendría un cambio bien importante en lo que está pasando en nuestro país. Ana Laura Magaloni. Yo creo que estamos discutiendo la coacción, la coacción del Estado contra los ciudadanos. Y es una discusión que empezó hace mucho tiempo, no es nueva. Curiosamente, la discusión más ruda para México en términos de derechos humanos fue en un contexto democrático. Y hace muchos años empezó todo este debacle de cómo se protege el ciudadano frente al abuso de la fuerza y cuánta fuerza necesitamos para restablecer el orden. Y, perdóname, estas segundas preguntas son absolutamente la agenda de justicia. O sea, si queremos empezar a colar en la agenda de seguridad, la agenda de justicia, empezamos como cuánto es el poder coactivo de la policía, el ejército, cómo me privan de la libertad, en qué condiciones, dónde está el abogado. Y a mí me gustaría que no se dieran como compartimentos estancos, sino que pudiéramos tener una discusión real de qué necesitamos en México para sentirnos protegidos frente a la violencia y la inseguridad, pero también frente a las instituciones. Claro. Frente a los abusos de los fiscales, de los policías, porque ese aparato que abusa, y que genera unos dolores y sufrimientos y arbitrariedades, pero el problema es que está dentro de la cárcel y ya no lo vemos. Claro. Ya no estamos viendo, pero les prometo que adentro de la cárcel hay unas historias que te duele el país de que sigan y sigan sucediendo. Claro. Y ojalá algún día podamos tener como un debate de altura para decir, sí queremos un sistema que le funcione bien a la gente y también podemos tener unas instituciones de seguridad que jalen para ser suficientemente potentes, pero sin ser excesivas. Claro. Y ese debate me parece que ojalá no nos precipitemos, démoslo a fondo, no lo demos en esta manera tan politizada y radicalizada, y en un contexto donde no hay un buen contexto para esta discusión. Ana Laura, muchas gracias por venir al Octágono. Elia, gracias igualmente. Roberto, muchas gracias. Un saludo hasta allá. Y pues a ustedes, muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.